Bueno, ¿cómo andan? ¿Son de qué año? Me interesaría saber de qué año del secundario son. ¿Todos tercero? Bien. Quinto y sexto. ¿Y son de una escuela técnica o una escuela de nivel medio? ¿Técnica todos? Nivel medio. Bien. Bueno, la charla que vamos a dar, no es una charla técnica, porque estaba orientada, digamos, al concursol, como comentó recién Lautaro. Y lo que nosotros, yo pertenezco, además de trabajar en el CONICET como investigador, con mi compañera Betsabeth Morero, además de trabajar ambos en el CONICET, también trabajamos en una organización socioambiental, una organización social ecologista. Entonces, nos interesaba que, digamos, los chicos que participaran del concurso, con sus maestros y sus maestras, tengan algunos conceptos, digamos, manejen algunos conceptos que no fuesen exclusivamente técnicos sobre cómo construir algún artefacto, digamos, que funcione con energías renovables, sino que perciban, digamos, o tengan algunas ideas sobre cómo debiéramos entender la energía y la sustentabilidad, porque creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos, digamos, en una sociedad que consume mucho, que ahorra poca energía, que por ahí hasta algunas veces despilfarramos muchas energías. O sea, cuánta gente, por ejemplo, cuántos de nosotros caminamos muchas veces quizás por la peatonal o por alguna avenida con muchos locales comerciales y sentimos en pleno verano el frío que sale de esos locales, ¿no? Con las puertas totalmente abiertas, digamos, bueno. Y justamente, a diferencia de lo que por ahí nos dicen, por ejemplo, desde el gobierno, que tenemos que ahorrar en nuestras casas, por ahí a veces también quienes más consumen son los que más tienen para derrochar. Y por ahí las personas, sobre todo las personas que son de clases más, digamos, más humildes, de las clases más pobres, no tienen ese acceso a tanta energía, digamos, y no son justamente las que deberían estar ahorrando o haciendo el gran ahorro, sino que hay sectores de la sociedad que deben ser más eficientes en el consumo de energía. Y bueno, entonces un poco la charla que nosotros pensamos estaba orientada en ese sentido y para que cuando los participantes del concurso fabricaran sus artefactos tuvieran algunos elementos o algunos criterios para incorporar en sus equipos. Así que bueno, el nombre que le pusimos fue Concepciones acerca de la energía y la sustentabilidad. Mi compañera se llama Betsabeth Morero, con ella armamos esta charla, ella hoy no pudo venir. Y bueno, nosotros, como comentaba recién, participamos de Tramatierra, esa es la ONG en la que nosotros participamos, además de, bueno, ser trabajadores del CONICET. Bien, ¿qué entendemos cuando hablamos de energía? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen familiares, padres, hermanos, tíos que trabajen en la industria, en una fábrica? Podemos levantar la mano así. Una persona. Bueno, probablemente hayan más y están un poco tímidos. ¿Cuántos trabajan en el sector público, en el Estado, en la municipalidad, en un ministerio? Bien. ¿Cuántos trabajan en el transporte? No sé, en alguna empresa de transporte que haga transporte de alimentos, que tenga o colectivos. Bueno, pero van viendo los distintos sectores en los que se divide, digamos, la sociedad, ¿no? Los sectores productivos o de consumo. Estamos los residentes, ¿no? Las personas que vivimos en nuestros hogares, a eso se les suele llamar el sector residencial. Toda la energía que consumimos nosotros en nuestras casas se suele agrupar en el gran sector que es el sector residencial. Después tenemos el sector de transporte, es otro sector que tiene que ver con, por ejemplo, el transporte de alimentos de una localidad a otra o de la zona de producción a las grandes ciudades o a los pueblos. El transporte público, colectivos de larga y de corta distancia, los trenes, los camiones, ¿no? Todo eso es transporte. Después también tenemos el sector de la industria, las fábricas, las empresas, las pymes un poquito no tan pequeñas pueden formar parte del sector industrial. Después tenemos el sector comercial, que son todos los locales que vemos en la peatonal, por ejemplo. Bueno, y también tenemos las formas en que se produce la energía. Nosotros decimos que todos esos sectores, y sobre todo el que nos involucra a nosotros más directamente, que puede ser el residencial, entendemos que la energía es algo que necesitamos para poder desarrollarnos, ¿no?
para el desarrollo de las personas, como decimos ahí, y para mejorar nuestra calidad de vida. La energía es necesaria. Ahora, cuando vemos las imágenes que están asociadas a la producción de energía, como puede ser, por ejemplo, la explotación de como vemos acá central, la explotación, no se alcanza a ver muy bien, está un poquito oscura la imagen en la presentación, pero la explotación de hidrocarburos, ¿no? Cuando se extraen los combustibles, las naftas, o sea, el petróleo para producir nafta, gasoil, etcétera, es algo, digamos, que si uno mira y dice eso es calidad de vida, digamos, se pregunta, ¿no? Las zonas de explotación de petrolífera no son muy agradables, ¿no? A la vista, si se quiere, o una gran presa, digamos, una gran represa en un río de llanura, ¿no? Como vemos en aquella imagen, es un gran embalse, digamos, para producir energía hidroeléctrica. Hay un gran embalse, se debe realizar un gran embalse cuando se realiza en un río que no es de montaña, entonces se inundan grandes zonas, eso tiene un impacto importante, digamos, o el calentamiento climático, ¿no? O por ejemplo el embotellamiento y el tránsito vehicular. Esto es una imagen en China. Fíjense en un embotellamiento en China la cantidad de vehículos que se puede llegar a amontonar, y eso habla un poco de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que después terminan generando el calentamiento global. O, por ejemplo, las contradicciones con la energía nuclear, la producción de energía a partir de las reacciones nucleares, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos, por un lado, lo que son el riesgo que representan los residuos. El uranio, después de ser utilizado, es un residuo altamente peligroso que no se sabe qué hacer. Actualmente se lo entierra, pero no hay una solución definitiva. O, por ejemplo, si llega a haber un accidente, como fue el de Fukushima hace un par de años, habrán escuchado hablar en Japón del accidente nuclear de Fukushima, ¿no? Fue en el 2013, ya hace 4 años. Quizás algunos no escucharon, otros sí, pero hubo una alerta mundial por ese problema y todavía hay algunas consecuencias, digamos, que no se pueden evaluar. Entonces hay un riesgo importante en la producción de energía a partir de distintas fuentes. Entonces es un poco contradictorio decir, bueno, la energía es necesaria para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo, lograr nuestro desarrollo, y sin embargo las imágenes que tenemos, que podemos ver asociadas a la producción de energía, no garantiza mucho esa idea de que estamos mejorando nuestra calidad de vida. Entonces es una relación contradictoria que nos interesa explotar. Bien, después, haciendo un poco de manual, cómo podemos clasificar a las distintas fuentes de energía. Tenemos fuentes de energía primaria, ¿no? Que es las energías tal cual las extraemos de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, el petróleo crudo, ¿no? Son todas las fuentes que se pueden, digamos, utilizar a veces en modo directo, como la solar. La solar pasiva es una fuente. La solar pasiva es, por ejemplo, cuando tienen frío y se ponen al sol, están aprovechando, para tener calor, están aprovechando energía pasiva, energía solar pasiva. Bueno, esa es una fuente de energía primaria, pero que la están usando, digamos, directamente. Pero las fuentes de energía primarias generalmente necesitan un procesamiento para convertir en una energía secundaria, como vemos, y esa fuente secundaria a su vez puede ser reconvertida o puede ser directamente utilizada. Por ejemplo, la energía hidráulica es una fuente de energía primaria que se convierte en energía eléctrica, y después nosotros en casa enchufamos el celu, la compu, el tele. Entonces, un poco eso, como para tener en cuenta. Después acá un poco, no se ve muy bien la imagen, no tiene buena resolución, pero la idea era mostrar cómo las energías primarias, que son todas estas, podemos decir, el petróleo, el carbón, el gas natural, la biomasa, eso ya sería parte de las renovables, ¿no? La energía eólica, la hídrica, las ondas del mar, la energía mareomotriz, la energía solar o la geotérmica. Todas esas son fuentes de energías primarias que sufren un procesamiento en algunos casos, en otros son usadas directamente. Por ejemplo, el gas natural puede ir a una central térmica para generar energía eléctrica. Estas son las torres de alta tensión, como para ilustrar eso. Y la energía eléctrica luego, como energía secundaria, es consumida por los distintos sectores.
vemos acá los sectores que mencionábamos hoy. Servicios, o sea, comercial, el comercio, los servicios públicos. Después el sector residencial, que vendríamos a hacer nosotros en casa consumiendo energía. La industria y el transporte. Esos son sectores socioeconómicos que consumen la energía o primaria o secundaria. Bien, esto para complicarla un poquito y embarrarla, pero es lo mismo que recién. Tenemos las fuentes de energías primarias, pero ya proporcionalmente cómo son convertidas y consumidas en energías secundarias, y luego cómo cada sector consume cada una de esas energías. El ancho de cada una de estas flechas, el grosor de cada una de esas flechas indica la cantidad. Y fíjense, acá ya aparecen algunas cositas, como por ejemplo, ahí dice, acá arriba, dice que de gas natural se extraen aproximadamente 33,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Sí, ahí dice bagazo. Abajo de carbón mineral. Abajo de Carbón mineral. bagazo, ¿sí? ¿Sabés qué es? No, por eso no. No es una persona que no hace nada, digamos. El bagazo se extrae de la caña de azúcar, por ejemplo, o de algún otro vegetal. Sí, yo también la primera vez que vi esa palabra pensé que se refería a alguien que estaba todo el día. Entonces decíamos, estas flechas que están en proporción, ahí tienen unidades para cuantificar, que son las toneladas equivalentes de petróleo. Así se mide la energía en términos, digamos, universales, para saber cuánto gas consumimos y poder compararlo con cuánto petróleo consumimos o cuánta nafta consumimos, por ejemplo. En vez de usar litros y metros cúbicos, podemos usar toneladas equivalentes a lo que sería una tonelada de petróleo. Entonces, toda la energía, el consumo de energía se mide en esas unidades y se puede saber cuánta energía, al fin y al cabo, para lo que sirve esto es para poder determinar, por ejemplo, en qué proporción se consume cada tipo de energía. Y ese gráfico de torta, que se le suele decir así, es un gráfico que representa las proporciones, cuánta energía se consume, por ejemplo. Acá este gráfico acá, por ejemplo, dice combustibles utilizados en centrales térmicas. Entonces, el gas distribuido, que es el gas de red, el que tenemos en casa los que vivimos en el centro, por ejemplo. Yo no vivo en el centro, pero hablo en plural y me incluyo. Pero quienes viven en el centro pueden tener gas de red, ¿no? No de garrafa. Bueno, entonces, en la industria, en las centrales térmicas, perdón, se consume un 72% de toda la energía, de todo ese gas, es el gas de red. Después, cierta parte de las centrales térmicas también consumen combustibles líquidos, un 22%. Este color anaranjado indica un 22%. No es para eso, digamos, este tipo de gráficos, para explicar qué proporción de alguna cosa se consume en algún sector. Y a eso se le suele llamar, por ejemplo, matriz de consumo. Me olvidé de aclarar que esta es la situación en el país, ¿no? Estas son las proporciones en que se consumen las energías primarias y secundarias en nuestro país. Otro gráfico de torta similar es, por ejemplo, el consumo de energía total, también en nuestro país, con datos del año 2014. Entonces vemos que en nuestro país el sector residencial, por ejemplo, consume un 24% de la energía. De toda la energía que se consume en el país, los hogares consumen el 24%. Y fíjense ustedes, la industria consume más, consume un 28%. Y el transporte un 31%. Entonces, estamos viendo que nosotros en nuestros hogares consumimos menos energía que la que consume el transporte. Entonces, cuando tenemos este gráfico, nadie nos puede venir a decir ustedes tienen que ahorrar energía y por otro lado nosotros miramos y vemos que los camiones, que son poco eficientes comparados con, por ejemplo, los trenes, si transportáramos mucha de nuestra producción en tren en lugar que en camión, este 31% sería mucho menor y tendríamos más energía para disponer los argentinos, o el país que sea. En este caso, estos datos son del país, en el año 2014. Bueno, para ese tipo de análisis y otros más sirven estos gráficos.
Por ejemplo, acá vemos cómo se consume la electricidad por sector. El sector residencial consume un 33% de energía, mientras que entre el comercio, ¿no?, y las dependencias públicas y la industria se consume casi un 65% de toda la energía eléctrica, ¿no? Bien, después el gas. ¿Cómo se usa el gas? Bueno, en el sector residencial consume un 25%, allá arriba. La industria consume más o menos lo mismo, un 23%. Y después, gran parte del gas se quema para producir energía eléctrica que vuelve a ser consumida por algunos de estos sectores, ¿no? Fíjense cómo la energía eléctrica, el transporte consume muy poco en este caso. Y está bien, porque el transporte no funciona prácticamente con electricidad, ¿no? Aún, al menos. Bueno, después a nivel mundial nos interesaba remarcar un hecho importante. Siempre se habla de que en algún momento, o escuchamos mencionar que en algún momento el petróleo se va a acabar, ¿no? Cosas por el estilo que no dejan de ser cierto. En algún momento, si seguimos a este ritmo, el petróleo se va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que buscar alternativas. Por eso hablamos de las energías renovables. Sin embargo, fíjense cómo creció el mundo en su consumo. Este gráfico muestra cómo creció la población desde 1850 hasta 2010. Vamos a suponer que 2010 es la actualidad, ¿no? Es un poco más de un siglo, más de 100 años. En 1850, un poquito después de 1850, se descubre el petróleo y se lo empieza a usar. Y ahí la población empezó a crecer, o sea, creció exponencialmente, se dice. Cuando algo crece exponencialmente, crece rápido. ¿Cómo? ¿A las chapas? Gracias. Creció a las chapas, dijo ahí. ¿Cómo te llamas? Tomás. Bueno, y fíjense cómo en estos poco más de 100 años crecimos 5 veces y media. La población creció, se multiplicó por 5. Sin embargo, este otro gráfico acá muestra que en la misma época, desde 1850 a 2010, desde que se descubrió el petróleo, el consumo total de energía creció 50 veces. Toda la energía que se consumía en 1850, hoy se consume 50 veces más. Entonces, si la población creció 5 veces y el consumo de energía total creció 50 veces, ¿cuánta energía más consumimos nosotros? O sea, el consumo per cápita que se dice. 50 dividido 5,5 nos da 9,1. ¿Se entiende? En promedio, consumimos 9 veces más de energía que nuestros abuelos, por ejemplo. O bisabuelos, en el caso capaz de algunos de ustedes. Consumimos 9 veces más de energía. Es un dato importante cómo con el avance de la tecnología, de las distintas fuentes de energía que se fueron produciendo, encontrando, hallando y explotando, el corolario es que consumimos 9 veces más de energía en apenas 100 años. Entonces, bueno, eso nos da una idea de por qué camino vamos y qué deberíamos hacer para no consumirnos toda la energía que tenemos en el planeta Tierra, digamos. Entonces, en un solo saque, digamos. Entonces, además, otro detalle importante que nosotros queríamos dejarles acá como material, esto después va a estar colgado en la página del Concursol, si les interesa, así que lo voy a pasar medio rápido, pero lo pueden buscar ahí después, se ponen en contacto con Lautaro o con las chicas del Concursol. Pero, por ejemplo, el 90% de todo el combustible que se consumió en este periodo, de 1850 a 2010, o sea, a la actualidad, el 90% de esa energía se consumió en realidad desde 1850 en adelante. A ver, ¿estoy diciendo bien? Perdón, desde 1938, desde la década del 40. Desde ahí hasta acá se consumió el 90% de toda la energía que se consumió en ese periodo. Pero el 50% se consumió desde 1986, o sea, desde hace 20 años. En 20 años nos consumimos la mitad de toda la energía que consumimos en 100. Entonces, bueno, de esa manera vemos cómo estamos consumiendo muchísima energía. Este otro gráfico
también nos muestra a nivel mundial, bueno, cómo participan los distintos países, las distintas regiones, ahí están los continentes, cuánta energía consume cada continente en el primer gráfico, y en el segundo vemos el tipo de combustible que es consumido. Bueno, y algunos detalles ahí importantes. Acá lo importante para destacar es que, por ejemplo, la energía renovable no hidroeléctrica, o sea, sacando la energía hidroeléctrica, la que se obtiene de las represas, por ejemplo, la energía renovable representó un mero 1,6% del consumo mundial en 2010. O sea que en este gráfico acá, que tenemos lo que sería energías renovables, tenemos un pedazo acá que es apenas un 1,6% de todo el consumo. O sea, consumimos mucha energía, somos muy dependientes de los hidrocarburos, del petróleo, de las naftas. Y esa fuente de energía no es renovable, esa en algún momento se agota o se puede agotar. Entonces tenemos que ir aumentando el consumo de las energías renovables, disminuyendo el consumo de las no renovables, pero disminuyendo el consumo en general. Digo, si en 1850 podíamos vivir con 9 menos veces de energía, ¿por qué hoy debemos consumir esa cantidad, digamos? Bueno, entonces no depende solo de nosotros, ahora vamos a ver. La tecnología también influye la tecnología, pero se pueden pensar tecnologías que no sean tan demandantes de energía. Ahora vamos a ver. Esto es como para ver las desigualdades en el acceso a la energía. Por ejemplo, este gráfico muestra los millones de toneladas o sea, la cantidad de energía que se consume, y acá los países, ¿no? O continentes en algunos casos. No, países, perdón. Y tenemos acá, qué sé yo, por ejemplo, Canadá, ven que consume un montón, Arabia Saudita, bastante, Estados Unidos, etc. Pero en amarillo acá, esto representa a los países de la OCDE. La OCDE es una organización mundial, digamos, se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una cosa así. Esa organización está conformada por los países más ricos, que a su vez solo representan el 18% de la población mundial. O sea, de todos los habitantes del mundo, los países de la OCDE representan el 18% de los habitantes. O sea, es muy poca gente, comparado con los países que no somos de la OCDE, que representamos al 82% de la población mundial. Entonces vemos cómo los países más ricos y con menos habitantes consumen 4 veces, acá dice 4, y acá dice, esto es 1. Fíjense que consumen 4 veces más que nosotros, ¿no? Y sin embargo son menos personas. Entonces, evidentemente se consume muchísima energía por persona, y eso es más exacerbado en los países más ricos, digamos. Entonces, esto tiene que ver con cómo es el reparto del acceso a la energía en el mundo. Entonces, nosotros nos preguntamos qué es la sustentabilidad, que era un poco lo que queríamos poner en juego. ¿Por qué es necesario hablar de energía sustentable o de sustentabilidad energética? Entonces, para eso podemos mencionar algo, digamos, histórico, que fue una definición en 1987, que realizó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, en el informe Brundtland. Se definió un concepto, que es el desarrollo sustentable. Y dice que el desarrollo sustentable satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. O sea, esto quiere decir que nosotros debemos poder desarrollarnos de un modo que nos permita mantener nuestra calidad de vida o mejorarla, pero que no comprometamos en lo que hagamos a las generaciones futuras. Y bueno, eso es un poco complicado porque, por ejemplo, Gallopin, que es un investigador, digamos, muy recomendable, Gilberto Gallopin, él dice que este concepto de desarrollo sustentable es aparentemente muy sencillo, pero es complejo de combinar, de pensarlo, porque combina el término desarrollo, ¿no? Que el desarrollo implica un cambio, entonces es complejo porque implica el concepto de desarrollo con el término sustentable, que tiene que ver con la permanencia en el tiempo. Entonces es difícil pensar algo que tiene que cambiar con algo que tiene que ser permanente, ¿no? Que no cambie en el tiempo. Bueno, entonces el desarrollo sustentable, dice Gallopin, implica un proceso de cambio o de mejoramiento que se puede mantener en el tiempo.
Y bueno, entonces para eso lo que se debería pensar es en el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Pero no necesariamente del Producto Nacional Bruto, que es nuestro PBI, habrán escuchado hablar. Tenemos que entender el desarrollo no como el aumento del PBI, no solamente eso, sino un desarrollo pensado más en el desarrollo humano, digamos, incluyendo otros criterios, no solo los económicos. Entonces, digamos, por sustentabilidad podemos decir que, al igual que en cualquier sistema vivo, el sistema energético, ¿no? El modelo energético de consumo, es un componente esencial del sistema ambiental humano. Y si el desarrollo sustentable es posible, no va a poder alcanzarse sin lograr la sustentabilidad del sistema energético, ¿no? Entonces, el concepto de sustentabilidad, van a ver ustedes, que implica 4 dimensiones. La dimensión económica, por supuesto, ¿no? Si hay un desarrollo tenemos que tener capacidad económica de dar respuesta a nuestras necesidades, pero también una pata social. El desarrollo tiene que incluir a todos, ¿no? No puede ser que algunos tengan mejor calidad de vida que otros. Después, también tiene una pata ecológica. Tenemos que, para poder desarrollarnos, conservar nuestro patrimonio ecológico, el medio ambiente. Sin un medio ambiente sano no podríamos estar hoy parados sobre el planeta, digamos. Y una componente política. Todo esto no se puede lograr, no se podría lograr la sustentabilidad energética sin una política que lo impulse. O sea, nosotros en nuestras casas podemos hacer el mejor intento por conservar y ahorrar energía, etcétera, etcétera, pero si no hay una política pública que oriente un poco eso, solos podemos hacer, digamos, muy poco. Entonces lo que tenemos que apostar es a lograr políticas públicas que nos ayuden a alcanzar la sustentabilidad. Entonces, finalmente, para lograr un futuro energético sustentable, decíamos recién, necesitamos desarrollar un conjunto amplio de opciones políticas, pero también de lo tecnológico. O sea, tenemos que desarrollar productos tecnológicos que nos permitan lograr la sustentabilidad, no que sea al revés. Entonces, en ese sentido, la energía sustentable, decimos nosotros, todavía está por realizarse. ¿Qué creemos nosotros que debiera tener, qué componentes debiera caracterizar a la energía sustentable? Bueno, por ejemplo, un consumo reducido, lo veníamos diciendo recién. Después, mayor eficiencia de la producción y en el uso de la energía. Pensar qué fuentes o qué procesos aplicamos nosotros para obtener energía que sean eficientes, porque no es lo mismo tener un artefacto que no produce, que de toda la energía primaria que recibe produce muy poca energía secundaria, entonces es un artefacto, digamos, poco eficiente. De la energía que recibe convierte muy poca a la energía que podemos utilizar nosotros. Después tenemos que pensar en la prevención y la reversión de impactos, principalmente de los combustibles fósiles, de qué manera podemos reducir, por ejemplo, los efectos de gases de invernadero, que, por ejemplo, los gases de efecto invernadero son los que se desprenden de la combustión de combustibles líquidos, por ejemplo. Entonces, también un acceso igualitario de la población. Nuestro modelo energético no va a ser sustentable si no accedemos todos por igual. Tanto, digamos, los sectores sociales como, por ejemplo, la igualdad de los géneros, que los hombres y las mujeres podamos acceder de igual manera a la energía. Después, la planificación es lo más importante también. Tenemos que planificar nuestras políticas públicas según necesidades humanas, decíamos, y no solo del mercado. Si algo no es rentable, no es el único criterio que se debería tener en cuenta. También tiene que haber algún factor, digamos, de necesidad humana ahí jugando. Y, por último, remarcábamos nosotros, la energía sustentable tiene que estar, digamos, llevada a cabo por nuevas tecnologías de energía renovable, no hay otra. Entonces, estas nuevas tecnologías tienen que estar basadas en 4 aspectos importantes, que son la equidad social, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico local, no extranjero, el desarrollo local, y el trabajo genuino. Trabajo genuino significa trabajo de calidad, digamos, no un trabajo donde las personas sean explotadas y hayan condiciones, digamos, que no sean aceptables para el desarrollo humano. Entonces,
parece difícil, y uno se pregunta, ¿se puede lograr entonces el desarrollo futuro de manera sostenible para que nuestro medio ambiente no se vea comprometido, la sociedad y la economía sigan siendo un legado viable para las generaciones futuras, para los que vienen detrás nuestro? ¿Es eso posible? Y bueno, no vamos a decir que sí ni que no, pero que algunas pistas para decir que sí tenemos, digamos. Entonces, los amigos de la Tierra, que es una ONG mundial, ellos propusieron pensar globalmente, ¿no? Tener en cuenta todos los problemas que hay ambientales y sociales a nivel global y actuar localmente, aunque uno crea que eso no tiene un impacto mundial, algún aporte o algún granito de arena pondrá. Entonces, desde nuestra participación en Tramatierra, por ejemplo, nosotros queríamos comentarles algunas cositas que fuimos haciendo de esto de actuar localmente, que se pueden replicar y que puede cada uno, la creatividad humana es inalcanzable, digamos, entonces puede haber variedad de propuestas. Nosotros les comentamos rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, en el año 2011 se creó, logramos crear un proyecto, a través de un proyecto, una comisión multisectorial en el Consejo Deliberante de la ciudad. Y la idea de esta comisión era que atienda todos los proyectos y programas que tenían que ver con políticas de energía, digamos, a nivel local. Fíjense ustedes que a nivel nacional tenemos la Secretaría de Energía de la Nación y después de ahí estaba la EPE, digamos, acá, en Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Y en el medio no hay nada, no había ninguna instancia local ni provincial que atendiera asuntos de energía, ¿no? De acceso de energía, de producción de energía. Toda la energía hidroeléctrica que consumimos en Santa Fe no se produce en Santa Fe. Bueno, entonces eso es un dato que nosotros creíamos que a partir de esto, que era en la ciudad, podía tener importancia, digamos, para que pensemos nosotros, los santafesinos, qué energía consumimos, de dónde la sacamos, cómo se distribuye, quiénes consumen más, quiénes consumen menos. Bueno, por suerte, luego de esto, hace un par de años, también se creó en la provincia la Secretaría de Energía de la provincia, que está auspiciando este concurso, el Concursol. Y bueno, y ese es un dato que nosotros, digamos, nos parece importante y habla de esta necesidad de pensar localmente las cuestiones energéticas. Y bueno, sobre esta comisión, en el ámbito del Consejo, lo que hicimos, al menos algunos logros que tuvimos fueron, por un lado, una ordenanza que obligaba al mismo municipio a que en los nuevos jardines maternales se instalaran colectores solares o calefactores solares, digamos. Entonces, algunos de los nuevos jardines maternales que la municipalidad construyó tuvo que incorporar colectores solares. Han visto los colectores solares, ¿no? Saben de qué estamos hablando. ¿Alguien no sabe qué es un colector solar? Los que van en el techo. Hay de distintos formatos, pero son unos artefactos que se ponen en el techo y reciben la luz del sol, calientan agua, y esa agua caliente uno la puede usar en la casa directamente caliente, o a veces la tiene que calentar un poquito con algún calefón o algún termotanque, pero el consumo que realiza, como el agua ya viene caliente, es mínimo, digamos. Entonces se reduce el consumo de energía. Sobre todo en invierno, el agua de esos colectores no está tan caliente, digamos. Pero, de hecho, acá afuera hay uno, no sé si lo han visto, que hoy que está nublado no sé si está funcionando, pero es nuevito y calienta agua, es dual, calienta agua, después pídanle a Guillermo que les muestre, calienta agua, no, y también se pueden enchufar celulares, porque con la luz, o sea, mezcla energía solar fotovoltaica, que convierte la energía del sol en energía eléctrica, y también tiene energía solar térmica, o sea, recibe el sol y calienta agua. Entonces uno puede ir con el mate, con el termo, carga el termo y toma unos mates. Entonces, eso es lo que se logró, una ordenanza que obligaba a la municipalidad a colocar esos colectores en los nuevos jardines. Y también, bueno, se firmó un acta de compromiso entre distintas instituciones, o sea, las universidades, el Ejecutivo Municipal, o sea, el intendente, y la Secretaría de Energía de la provincia, un convenio para armar un diagnóstico energético, para poder armar esa torta de consumo que veíamos hoy, que ahora les vamos a mostrar un ejemplo de eso que hicimos. Pero bueno, este acta de acuerdo está, digamos, quedó un poco ahí
trabada en el tiempo, pero la idea es reflotarlo, digamos. Después, otra experiencia que fue en su nacimiento hermana del Concursol fue el Santa Fe Solar y el proyecto de ciudades solares, que eran jornadas demostrativas de equipos solares. ¿Ves? Para esto que decíamos recién, ¿qué es un colector solar? Entonces, se armaban stands, hablo en pasado porque se dejó de hacer acá en Santa Fe, pero quizás en algún momento retomemos. Se arman stands donde vienen los vendedores, los proveedores le decimos, y ponen sus equipos, y la gente que anda por ahí paseando, generalmente eso se arma en un paseo público. Estas fotos son de La Redonda, acá en Santa Fe. Entonces ponen sus productos, la gente pasa, mira, toca el agua caliente y conoce, y ve que el sol puede calentar agua y dice, ¿pero cómo? Bueno, entonces ahí cada uno le cuenta. Después, esto por ejemplo es un catamarán solar. Eso estaba buenísimo, era como una lanchita con un panel solar arriba, un panel solar fotovoltaico, y esto cargaba energía a las baterías y las baterías alimentaban el motor. Entonces ese catamarán, que es de Rosario el chico, anda con luz solar, sin nafta, por ejemplo. Y sin remar, que a veces en el Paraná cuesta un poquito. Cansa. Después también había gente que cocinaba, se puede cocinar con el sol, entonces hay gente que hacía demostraciones. No sé si lo han conocido a René Galeano, él fue uno de los impulsores de este tipo de cosas acá en Santa Fe. Ahí vemos los hornos solares, que son como cajas con un vidrio, doble vidrio, que reciben el sol y por el efecto invernadero, que mantiene el calor, digamos, y deja salir la luz, pero mantiene el calor, se puede cocinar. Se levantan temperaturas importantes, digamos, y ahí se puede cocinar algo no muy que necesite, digamos, no muy rápido. O sea, eso lentamente se cocina. Pero si alguien quiere cocinar algo rápido, utiliza una cocina solar, una cocina parabólica. Eso cocina como una cocina convencional. Y bueno, la idea de estas jornadas era promover las energías renovables, la energía solar. Y eso se hizo en Santa Fe, se hizo en Paraná varios años, en Galvez, en Rosario, se hizo en Buenos Aires también, en Campana y en Zárate, y en otras ciudades que quizás ahora no me acuerdo, pero en Venado Tuerto, en muchas ciudades de la provincia y del país. Y tenían ese objetivo, difundir la energía solar. Después, bueno, esto le comentaba recién, otra propuesta que se puede hacer actuando localmente, con los compañeros de Tramatierra armamos este estudio, es un estudio preliminar del consumo de energía en Santa Fe. Entonces, recolectamos información de distintas fuentes y pudimos ver, por ejemplo, cuánta electricidad se consume en la ciudad, cuánta energía se consume en la ciudad. Son 260.000 toneladas equivalentes de petróleo. Después vemos, por ejemplo, de toda esa energía, cuánto es el combustible, cuánto es de gas, cuánto se consume de electricidad, cómo se consume la electricidad, por ejemplo, quién consume más electricidad, si el sector residencial o los grandes clientes, o el sector comercial o el industrial. Y lo mismo con el combustible líquido. Vean ustedes quién consume más combustible líquido. Acá se veía, por ejemplo, que la venta al público de combustible es lo que más combustible se consume. O sea que el auto particular y el de las pequeñas pymes es el que aporta al máximo consumo de combustible. Bien, esos son ejemplos de cosas que se pueden hacer. Y en esto, para ir cerrando, nosotros pensábamos no en la necesidad de una matriz energética sustentable. Para eso necesitábamos, decíamos recién, nuevas tecnologías de energía renovable, ¿no? Que se puedan ir desarrollando nuevas tecnologías de energía renovable. Y entonces ahí tiene que ver el Concursol, este concurso de lo que les mencionaba Lautaro recién, que los impulsa a ustedes como estudiantes de escuelas secundarias a crear artefactos que aprovechen energías renovables para producir algún uso de esa energía. Y entonces nosotros decíamos, bueno, a ver qué le podemos sugerir a ustedes, digo ustedes, pero no sé si están participando o no del concurso, pero voy a hablar como si estuviesen todos participando del concurso. Nosotros decíamos, ¿qué características les podemos sugerir a ustedes? Van a estar el año que viene, así que tomen nota. No, ¿qué sugerencias le podíamos hacer nosotros, desde nuestra perspectiva? Y bueno, entonces, por todo lo que habíamos venido hablando,
nosotros decíamos, bueno, estaría bueno que los equipos que ustedes diseñen cumplan con todas estas cosas o con algunas de estas pautas. Por ejemplo, que pueden aprovechar materiales reciclados o reciclables. Eso creemos que sería interesante, que no tengan que comprar cosas nuevas para fabricar su artefacto, sino que puedan utilizar alguna heladera vieja, un lavarropa en desuso o roto, para armar algún equipo. Que eviten o disminuyan la alimentación de energía externa. Por ejemplo, a veces se nos ocurre diseñar algún artefacto, pero se nos ocurre también agregarle un display, una pantallita que nos muestre algún dato. Y bueno, evaluar si es necesario poner ese display que consume energía eléctrica o si el artefacto puede quedar funcionando igual sin tener que agregarle eso, que consume energía que no podemos satisfacer con una renovable, por ejemplo. O si tenemos el panel solar para ponérselo, no habría problema. Por eso decimos que eviten o que disminuyan, o que habría que agregar que utilicen energía alternativa, además. Después, que el artefacto que diseñen permita un acceso igualitario. Decíamos, el acceso igualitario a la energía sería que tanto digamos, las personas ricas como las personas más pobres, como las personas más de clase media, todos podamos acceder de igual modo, que no sea algo de uso exclusivo o elitista o al revés, y lo mismo que pueda ser utilizado igualmente por hombres como por mujeres. Eso sería lo que nosotros recomendaríamos con acceso igualitario. También que posean la mayor eficiencia posible. Por ejemplo, alguna crítica que se suele escuchar cuando se comparan los distintos tipos de energías renovables es la energía solar fotovoltaica, que genera electricidad con el sol, y la energía solar térmica, que calienta agua con la energía del sol. La solar térmica es mucho más eficiente porque de toda la energía que recibe, la gran parte la convierte en energía calórica, en calor. En cambio, el panel fotovoltaico, de toda la energía que recibe, solo un pequeño porcentaje es convertido en energía eléctrica. O sea, necesita mucho sol para producir un poco de energía. Sin embargo, está bueno. Lo que hay que ir pensando es cómo generar equipos que sean más eficientes. Que de toda la energía que recibe, si recibe un 100% de energía, que entregue, lo ideal sería que entregue 100% de energía usable, ¿no? Útil. Pero, bueno, eso idealmente. En la realidad, que no sea un 10%, que no sea un 20%, que pueda entregar al menos un 80%. Eso sería que sea eficiente. Y bueno, y ahí les sugeríamos que a los artefactos le agreguen un etiquetado energético. ¿Vieron cómo vienen las heladeras o los equipos eléctricos? A veces a esto se le llama etiquetado energético. Entonces, cuando ustedes esto está hecho para que el cliente, cuando va a comprar un equipo, un aparato, mira esto. El más eficiente es el más verdecito, el más chiquito, el que menos energía consume. Bueno, sugeríamos nosotros que podían agregarle eso a sus artefactos. Este artefacto es categoría tal, en su etiquetado energético. Y bueno, y para eso podían buscar en leyes, ordenanzas nacionales, municipales, internacionales, las normas ISO, IRAM, eso ya han escuchado los de las escuelas técnicas probablemente, son como sugerencias o a veces restricciones para poder construir distintas cosas, que tiene que ver con las propiedades de los materiales también a veces. Bueno, esas eran sugerencias que hacíamos nosotros. También que les diríamos que los artefactos que inventen, que creen, que construyan, sean replicables y permitan su fabricación local, promoviendo mano de obra genuina. Generalmente cuando algo, digamos, se fabrica acá en la ciudad, es mejor que si se fabrica en China o en Malasia, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ahí hay alguien de acá que trabajó y que cobró por hacer ese producto. Bueno, a lo mejor ustedes inventan un artefacto que se puede construir acá. Hay tecnología para poder construirlo. Entonces, eso es lo que estábamos sugiriendo, que promueva ese tipo de fabricación. Y otro detalle es que esas cosas perduren en el tiempo y que perduren a las modas. Y ahí aparecen los conceptos de obsolescencia programada y obsolescencia percibida. Eso hay mucho en internet, pueden buscar, es re interesante. Y ahí hay incluso unos videitos que están muy buenos, que hablan y explican cómo con el tiempo cada vez se está produciendo artefactos que duran menos, digamos. Entonces vieron ustedes que los celulares, por ejemplo, duran 1 o 2 años, se rompen, si se rompen no se arreglan, entonces hay que directamente reemplazarlo y comprar otro, digamos.
Eso es lo que los creadores, digamos, piensan. Quieren que... O fabrican un celular ya pensando en el modelo del nuevo o del nuevo auto. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro auto que tiene 2 o 3 años y vemos el auto nuevo, es clara la diferencia y decimos, este es el nuevo, y queremos el nuevo. Entonces, bueno, el concepto de obsolescencia programada y obsolescencia percibida es algo que sugeríamos nosotros que los chicos busquen, indaguen y que traten de aplicarlo en los artefactos que diseñaran. Después, bueno, que promuevan cambios en el hábito de consumo de energía, que si consumimos mucha energía, bueno, crear un artefacto que no nos demande estar enchufándolo cada rato o que consuma mucha energía. Les decíamos que sean innovadores, que inventen cosas nuevas, lo cual no es simple, es difícil, pero bueno, era una sugerencia. Que además que el uso de esos artefactos aliente la participación colectiva, que no sea algo que se pueda construir solamente por uno solo, sino que aliente que esa persona se junte con otro, discutan, vean, investiguen, busquen alternativas juntos. Después que sean fáciles de monitorear, chequear y reparar. Si hacemos un artefacto, no le pongamos una parte importante atrás de no sé, alguna, digamos, dificultad para poder acceder y cambiarlo, que sea de simple acceso para que, digamos, todo eso después impacta en la difusión de ese artefacto. Si es muy complicado arreglarlo, nadie lo va a querer. Entonces, bueno, que posean versatilidad para su instalación. Esto quiere decir que sean adaptables a distintas situaciones, que pueda ser usado, por ejemplo, en la ciudad o en el campo, en ámbitos urbanos o rurales, que sirvan tanto para instituciones educativas o culturales o deportivas, para un club, para un teatro, para una comisión vecinal. Bueno, pero sobre todo decíamos que los artefactos estos que ustedes diseñen o que los participantes del concurso diseñen, apuesten a hacer realidad ese otro mundo posible, decíamos, donde el acceso a la energía, la producción de energía, la distribución de energía y su consumo orbita alrededor de las energías renovables. Así que bueno, y para cerrar, ahora sí, para que irnos tranquilos a probar el equipo de funcionamiento con energía solar o ver los artefactos de destilación que tienen ahí preparados, decíamos, queríamos cerrar con el logo, con el lema del concursol de este año, que era vamos a renovar las energías. Y bueno, y vean, esto es un ejemplo nada más, es una central termosolar en California, en Estados Unidos, y si ven ustedes, todos estos son como espejos, ¿no? Son todos espejos y están puestos en una forma tal que después los que estudien matemática van a ver lo que son las parábolas. Las parábolas tienen un foco que se le llama, que es un punto, digamos, la parábola tiene esta forma así, ¿no? Y tiene un punto que se le llama el foco, en esa forma así, un punto en el centro a donde todos los rayos que recibe esa parábola apuntan. Entonces, esta torre acá está puesta en el foco de lo que sería una gran parábola. Entonces, todos estos espejos apuntan los rayos del sol a este punto que se llama el foco, y ahí el nivel de energía que hay ahí es impresionante, digamos. Entonces, ahí se puede generar, con la energía del sol, se calienta agua y esa agua caliente genera, al fin y al cabo, termina generando energía eléctrica. Entonces, esto en lugares así desérticas, digamos, en zonas desérticas es una opción súper viable, digamos, cara, sí, pero la energía, el petróleo, extraer petróleo es caro también, pasa que no se dice. Está, digamos, subvencionado el petróleo, la extracción de petróleo, entonces son probablemente igual de caro las dos opciones y tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Esta es una central que produce tanta energía eléctrica casi como la represa de Yacyretá, por ejemplo. Entonces, produce bastante energía y es posible. Eso está hecho, está construido y bueno, los norteamericanos lo están aprovechando. Así que bueno, vamos a renovar las energías y con esto, si alguno tiene alguna pregunta o algo, la hacemos, charlamos un rato. Les presto el micrófono. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá no hay uno de eso. No, todavía no, pero se está haciendo en San Lorenzo, cerca de Rosario,
central, pero fotovoltaica. Fotovoltaicas son los paneles, digamos, con células fotovoltaicas que reciben el sol y la convierten en energía eléctrica. Es similar, digamos, pero es menos eficiente. Pero sí, se está construyendo esa oferta. Menos eficiente, o sea, menos para consumir. Menos eficiente significa que vos recibís, por ejemplo, 10 horas de sol, ¿no? en un día. 10 horas de sol y convertís esas 10 horas de sol, que es energía solar, la convertís en energía eléctrica. Pero en vez de obtener 2 horas de 10 horas de energía eléctrica, obtenés, por ejemplo, 2 horas. Toda la energía que recibiste durante 10 horas la podés usar, te dura para usarla 2 horas como energía eléctrica. O sea, para convertir la energía solar en energía eléctrica, derrochaste un montón de energía. Eso es que sea poco eficiente. No sé qué ejemplo te puedo dar para hablar de eficiencia. ¿Cuántos años te lleva a formarnos al termosolar? Ni idea. Depende de la plata. Depende de la plata, depende de quién lo emprenda, pero no. Probablemente varios meses, ¿sí? Años, quizás un año. Pero una represa hidroeléctrica también lleva varios años. Yo tengo una pregunta. Acá en Argentina, ¿cuál es la principal fuente energética que tenemos? ¿Petróleo? Los hidrocarburos. Todos los hidrocarburos. Gas y petróleo. Sí, y... Sí, yo te voy a mostrar un gráfico. Acá, ¿ves? Esto decíamos hoy, la energía primaria. ¿De dónde se extrae más energía? Gas y petróleo. Y otra consulta. Argentina, la energía que tiene, ¿la consume, la produce o la compra del exterior? Actualmente, porque antes Argentina era productora de energía. Sí, no sé actualmente, digamos, para darte exactamente la palabra, pero sé que importamos energía. ¿Cuánto? No lo sé, pero sé Porque que... en un momento Argentina todo lo que consumía lo podía producir, pero la última noticia que me olvidé era como que hace ya un par de años como que se estaba comprando energía. Sí, igual ahí lamentablemente entran cuestiones a veces, digamos, políticas para favorecer a determinadas empresas que generalmente son multinacionales, por ejemplo. Entonces, hay cuestiones que por ahí no tienen que ver con nuestra capacidad. Quizá, o sea, yo creo que Argentina tiene capacidad de producir su energía, pero a veces por cuestiones políticas termina comprando. O sea que cerrando un poquito, ¿no? Nuestra producción de energía renovable es súper escasa. Sí, en Argentina sí, y a nivel mundial también. Hay países que están mejor que nosotros, por ejemplo Alemania, por decir algo, China produce, aumenta, o Estados Unidos, California, es impresionante la energía solar que está aprovechando, pero Argentina tiene iniciativas desde hace ya un tiempo. No están enmarcadas en... Todavía no tiene un impacto fuerte, pero de a poquito, y todo esto tiene que ver con eso. De a poquito vamos a ir aumentando esa línea. La cantidad de energía que se produce en función de la biomasa, por ejemplo el uso de los biodigestores, en cuanto a eficiencia, comparado con lo que vos estás hablando de celdas y todo eso, debe ser mínimo. ¿Mínima? ¿Eficiencia? Claro, la transformación o cómo... Sí, pero tenemos, a diferencia de, por ejemplo, la tecnología para aprovechar digamos, energía a partir de biomasa, es mucho más redundante acá en Argentina que la de producción de células fotovoltaicas. Porque si somos un país con agropecuario, lo que estás hablando es materia orgánica. Claro, bueno, actualmente... O sea que se supone que a partir de ahí sería para nosotros el costo mínimo en la producción de energía. ¿Sí? Pero no sé en cuanto a eficiencia de lo que lográs con la cantidad que invertís. Es cierto. De masa. No sé, tenés razón. Yo no sé, por ejemplo, la diferencia de la solar fotovoltaica, que ronda entre un 10 o un 13% de eficiencia, que es bajo. No sé cuál es ese número en el caso del biogás, o de la biomasa, ¿no?
no tengo ese dato ahora presente, pero es cuestión de buscar y ver. Creo que no es tan poco eficiente, creo que es más eficiente que la fotovoltaica, pero no estoy seguro. Igual, como vos decís, es mucho más fácilmente replicable la de biomasa que la fotovoltaica, por ejemplo. Entonces, ahora se está haciendo decíamos recién, una termoeléctrica, digamos, una central eléctrica de fotovoltaica en San Lorenzo, y se deberían probar hacer muchas más de biomasa. Que hay iniciativas, pero vinieron más tarde que las solares. En la provincia hay algunos. Incluso acá en el relleno sanitario estaba el proyecto, ¿no? Claro, pero bueno, en ese caso el de los rellenos sanitarios es muy poco eficiente. Lamentablemente, Claro, hay que pensar otra cosa, que eso sea complementario, por ejemplo. Podría ser que los rellenos sean una opción complementaria, el aprovechamiento del gas de los rellenos sanitarios sea una opción complementaria a otro tipo de producción más orientada. Sí. Sí. Por ejemplo, para producir gas con biomasa hay insumos energéticos, o sea, fuentes renovables de energía que producen, digamos, tienen mayor eficiencia. Por ejemplo, un biodigestor funciona con, se le puede echar, por ejemplo, bosta de vaca o de cerdo, pero la de cerdo produce muchísimo más gas que la de vaca. Los residuos de cocina de los comedores y eso también. Acá en la universidad tienen un cierto de biodigestor que es nuevo. Sí, yo no estoy muy al tanto, pero hay uno en el comedor universitario. En el comedor universitario utilizaron todos los restos de comida y instalaron un biodigestor para poder calentar agua ahí para suministrar Mirá. agua caliente. Sí, se ve, es muy lindo, se lo ve. Después, por ejemplo, hay una granja que fue una de las primeras acá en la provincia. ¿Naturaleza viva está hablando? Naturaleza viva. Yo tengo un biodigestor de 25 metros Se cúbicos. abastecen eso mismo de todo. O sea que para participar del concurso podemos también ver lo del biodigestor. Eso lo llaman contratar en todo caso, pero sí, y hay asesores, hay técnicos que manejan todos estos números que yo no te sé dar, digamos, que los manejan muy bien, y les pueden hacer consultas sobre con qué construirlo, o si un biodigestor, o qué, capaz que hay cosas más nuevas, o inventar algo, pero sí, eso se puede charlar con los participantes del concurso. Bueno, muchas gracias.